¿Alguna vez alguien te ofreció ayuda sin saber que ese favor podía alejarte completamente de Dios? Muchos de los servicios inofensivos que prestan las brujas hoy parecen actos de bondad, pero en realidad son trampas disfrazadas que abren puertas espirituales peligrosas. En Deuteronomio 18, 10 a 12, la Escritura nos advierte: no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni encantador, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta advertencia no es simbólica. Es una alerta directa del cielo para proteger tu alma. Hoy profundizaremos en 6 favores aparentemente inocentes que las brujas ofrecen, pero que tienen el poder de robarte todas las bendiciones que Dios reservó para ti. Te mostraremos cómo identificarlos, qué dice la Biblia sobre ellos y cómo cerrar esas puertas de forma definitiva. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde hace años muchas personas acuden en silencio a lo oculto buscando alivio. Algunos no lo llaman brujería, prefieren llamarlo alternativo, espiritual o ancestral. Dicen que no tiene nada de malo, que no invocan espíritus, que no hacen daño, que solo se trata de una forma de liberar energías negativas. Van a hacerse una limpieza. Una señora les pasa un huevo, otras les prenden inciensos, les colocan hojas de ruda sobre la cabeza o les dan a beber infusiones para romper cargas. Lo hacen porque sienten cansancio, angustia, pesadez, ataques constantes. A veces ni siquiera entienden bien lo que están haciendo. Solo saben que algo no está bien en sus vidas y están desesperados por sentirse libres. Pero lo que no saben es que ese favor que les hacen, ese pequeño acto que parece inofensivo, los está alejando directamente del favor de Dios. No es casualidad que la Biblia sea tan clara al respecto. En Levítico 19:31, Dios dice con firmeza: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Él no advierte esto por capricho, lo hace porque conoce el poder real que se mueve tras esas prácticas. Aunque no invoquen nombres extraños ni hagan sacrificios explícitos, aunque el ambiente esté lleno de música suave, velas blancas y palabras que suenan positivas, lo que se está abriendo allí es una puerta, y no es una puerta hacia la luz, sino hacia el reino de las tinieblas. He conocido personas que fueron a hacerse una limpieza sin saber lo que hacían. Pensaban que era solo un baño espiritual para cortar el mal de ojo o las malas vibras. Pero después de eso comenzaron a tener sueños extraños, pensamientos oscuros, pesadillas recurrentes. Algunos comenzaron a sentir presencias en sus casas, otros perdieron el trabajo, la paz, las amistades. No pudieron explicarlo con lógica, pero algo en su espíritu se alteró. Fue como si, en vez de ser liberados, hubieran sido amarrados más profundamente. Esto no es un invento ni un mito exagerado. Es la consecuencia directa de sustituir al Espíritu Santo por un ritual ajeno a la voluntad de Dios. En 2 Corintios 11:14 se nos recuerda que Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso significa que no siempre vendrá con formas grotescas o abiertamente malignas. Muchas veces llegará como un acto de sanación, como un ofrecimiento de ayuda, como un consejo bien intencionado de alguien que dice: solo quiero limpiarte de lo malo que te hicieron. Pero ese acto, por muy suave que parezca, por muy maternal que sea la persona que lo realiza, está invocando una fuente espiritual que no proviene de Dios. Y si no viene de Dios, entonces ¿de quién viene? Uno de los mayores engaños del enemigo ha sido hacer creer que estas prácticas
son solo culturales, parte del folclore o de la sabiduría ancestral de los pueblos. Pero la Biblia no hace excepciones culturales. En Deuteronomio 18, 10 a 12, encontramos una advertencia contundente. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Este pasaje deja claro que toda forma de brujería, desde la más violenta hasta la más sutil, es rechazada por Dios. Y lo es no solo porque es un acto de idolatría, sino porque contamina el alma, cierra los cielos y estorba la bendición. Cuando una persona se somete a una limpieza energética hecha por una bruja, aunque esa persona no se autodenomine así, está autorizando en lo invisible una transferencia espiritual. Está aceptando que otra fuente limpie lo que solo Dios puede purificar. Y al hacerlo, rompe el pacto de confianza con el Señor. Es como si le dijera a Dios: tu espíritu no me alcanza, necesito otra cosa. Y aunque esa decisión sea inconsciente, sus efectos son muy reales. Es ahí donde comienza el desgaste espiritual, las luchas internas, los bloqueos inexplicables, el alejamiento del propósito. A veces la persona empieza a decir que ya no siente a Dios, que antes podía orar, pero ahora no puede, que antes leía la Biblia, pero ahora no entiende nada. No lo relaciona con la limpieza que se hizo, pero la conexión está ahí. En el momento en que una energía extranjera entra, el Espíritu Santo se entristece y se aparta. La palabra nos enseña en Salmo 51, 10 a 11, una oración urgente de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que su comunión con Dios era lo más valioso que tenía. Por eso rogaba que no se le quitara. Pero hoy muchos la entregan voluntariamente al recibir limpiezas ajenas a la voluntad de Dios, sin entender que están reemplazando al único que puede transformar de verdad. No es el huevo, no es el humo, no es la planta, es el Espíritu de Dios quien limpia, quien sana, quien libera. Cuando dejamos que otros lo suplanten e incluso por un momento estamos permitiendo que el enemigo entre por una grieta y se quede. Jesús fue muy claro cuando dijo en Mateo 12, 43 a 45, que cuando un espíritu inmundo sale de una persona y esa persona no llena su vida con la presencia de Dios, ese espíritu vuelve con otros peores. Esto aplica también a quienes buscan limpiezas que no vienen del cielo. Puede que la persona sienta un alivio momentáneo, como si se hubiera quitado un peso de encima, pero ese vacío que queda lo ocuparán otros poderes que no traen paz, sino destrucción. Lo que parecía un favor se transforma en una maldición invisible que se extiende a todas las áreas de la vida. La economía se estanca, las relaciones se enfrían, la mente se confunde y el corazón se endurece. Dios no quiere que sus hijos vivan atados a estos engaños. Él ofrece una limpieza mucho más profunda, que no solo elimina lo malo, sino que transforma la raíz. En el 1 Juan 1:7 encontramos esta verdad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa limpieza no es simbólica. Es una obra sobrenatural que purifica desde adentro hacia afuera. No requiere rituales extraños, ni elementos prestados, ni intermediarios que hablen con las energías. Solo se necesita un corazón dispuesto, una oración sincera y la fe de que Dios es suficiente.
Recuerdo el testimonio de una mujer que durante años acudió a una curandera cada vez que sentía que su vida se bloqueaba. Decía que le hacía barridos con hojas y huevos. Al principio todo parecía funcionar, pero con el tiempo comenzó a sentirse más deprimida. Perdía cosas constantemente, su salud se quebrantó y sus hijos comenzaron a tener ataques de pánico. Fue solo cuando conoció a Cristo y renunció a todas esas prácticas que comenzó a ver la diferencia. La paz regresó, los ataques se detuvieron, la salud fue restaurada. Ella entendió que había abierto puertas espirituales con cada limpieza y que solo el arrepentimiento y la obediencia la podían liberar. El problema no es solo lo que hacen las brujas, sino la disposición de las personas a entregarse a lo que no entienden. Muchos no consultan a Dios, pero sí consultan al horóscopo. No leen la Biblia, pero leen la carta astral. No oran, pero permiten que alguien les limpie con elementos espirituales que no conocen. Esta mezcla es peligrosa. Dios no comparte su gloria. Él no puede habitar en un corazón dividido. En Éxodo 23 lo dice sin ambigüedad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando ponemos nuestra confianza en un ritual, en una persona o en un objeto, estamos levantando un altar extraño en el lugar donde solo Dios debe reinar. No importa cuán inofensivo parezca el acto, una limpieza energética es una forma de brujería, aunque se disimule con palabras suaves y adornos de sabiduría. No es neutral, no es ambigua, es una herramienta del enemigo para disfrazarse de sanador y robar la conexión con el verdadero sanador. Es como una tela de araña invisible que se adhiere al alma y corta el fluir del cielo. Por eso hoy más que nunca es urgente que abramos los ojos espirituales, que revisemos qué tipo de favores estamos permitiendo en nuestras vidas, que preguntemos, ¿quién está detrás de esto? ¿A qué reino estoy dando acceso? No todo lo que brilla es de Dios y no todo lo que alivia, sana. Hay falsos alivios que enferman más. Hay falsas sanaciones que siembran muerte. La verdadera libertad solo viene cuando te postras ante Cristo y permites que Él limpie lo más profundo con su verdad. Si has participado alguna vez en este tipo de limpieza, si alguien te ha pasado un huevo, si te han frotado con hierbas, si te han dicho que te quitarán la mala energía, hoy es el día para cerrar esa puerta. No te condenes. Dios no te rechaza, pero Él sí quiere que reconozcas la gravedad de lo que permitiste y que renuncies a ello con decisión. Ora, arrepiéntete, declara con tu boca que solo Cristo es tu fuente de sanidad, de paz, de cobertura. Pídele que limpie tu alma de toda contaminación y que llene ese vacío con su espíritu. La limpieza que viene del cielo no se cobra, no se programa con cita, no necesita velas ni piedras, solo necesita un corazón quebrantado. Como dice el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa es la limpieza que te devolverá el gozo, que restaurará tus bendiciones, que abrirá de nuevo el canal de gracia sobre tu vida. No necesitas favores de nadie más. Ya Dios hizo el favor más grande en la cruz. Todo lo demás, aunque se vista de luz, es sombra. ¿Estás dispuesto a elegir la pureza del espíritu antes que la apariencia de alivio? ¿Estás listo para cerrar esa puerta y recuperar lo que el enemigo quiso robarte? Esta fue solo una de las formas. Pero aún hay más, y cada una puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. En tiempos donde la incertidumbre domina el pensamiento humano, el corazón tiende a buscar protección en todo aquello que le prometa seguridad. Por eso, no sorprende ver cuántas personas llevan consigo colgantes, pulseras rojas, dijes, piedras supuestamente energéticas, o símbolos que han sido promocionados como fuentes de protección espiritual.
Lo más peligroso no es el objeto en sí, sino lo que representa una sustitución directa de la cobertura divina por un amuleto cuya raíz es espiritual pero no santa. Cuando se deposita fe en un objeto, se desactiva la fe en el Dios vivo. Y ese acto, aunque parezca insignificante, tiene repercusiones devastadoras en el ámbito espiritual. Desde los primeros libros de la Biblia, Dios deja clara su postura frente a los objetos consagrados fuera de su voluntad. En Deuteronomio 7, 25 a 26 dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas, ni los tomarás para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación para Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este pasaje revela la severidad del asunto. No se trata de adornos, ni de moda, ni de cultura. Se trata de alianzas invisibles que se sellan cuando decidimos depender de lo que no proviene del cielo. Cada vez que una persona lleva un objeto con energía, creyendo que eso lo protege del mal, está entregando parte de su confianza al reino equivocado. Lo que muchas veces se presenta como un favor, una simple recomendación para atraer buenas vibras o alejar envidias, se convierte en una fuente de contaminación espiritual. Y no solo contamina a quien lo porta, sino también el entorno. Las Escrituras son claras en mostrar que los objetos dedicados a fuerzas ajenas a Dios no solo traen maldición, sino que impiden la bendición. En Josué 7, la historia de Acán ilustra esto con poder. Cuando Acán tomó objetos prohibidos del enemigo y los ocultó en su tienda, la consecuencia fue inmediata. La presencia de Dios se apartó del campamento. El pueblo perdió la batalla y hasta que no se destruyó lo contaminado, no se restauró la victoria. Este principio sigue vigente hoy. No se puede tener acceso a la plenitud del favor de Dios mientras se lleven amuletos, colgantes, símbolos o piedras que han sido colocados como reemplazo de su protección. Muchos dicen que no creen realmente en eso, que lo llevan por si acaso o que es solo un regalo de alguien querido. Pero en el mundo espiritual no importa la intención emocional, sino la autorización invisible que se concede. Cuando se porta algo que ha sido preparado para proteger mediante medios ocultos o simbología no cristiana, se está abriendo una grieta que permite al enemigo establecer legalidad. Y donde hay legalidad, hay estorbo, hay interferencia, hay pérdida. En Isaías 42, 8, Dios afirma con autoridad: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Él no comparte su poder, ni su lugar con ningún símbolo que usurpe su papel como escudo y defensor. Es necesario discernir que el enemigo no siempre ataca con violencia. Muchas veces lo hace con sutileza. Ofrece seguridad en una piedra, promesas de bienestar en una pulsera, equilibrio emocional en una figura de cuarzo, o protección contra el mal de ojo, con un colgante que se vuelve parte del cuerpo, como si fuera una extensión del alma. Lo que parece una ayuda termina convirtiéndose en una barrera que impide que la unción fluya con libertad. Y cuando la unción no fluye, la vida espiritual se seca, la voz de Dios se vuelve lejana y los cielos comienzan a cerrarse progresivamente. No se puede servir a dos señores. Jesús lo dijo en Mateo 6:24. Y aunque el contexto inmediato era el dinero, el principio espiritual es el mismo. No se puede confiar en el Señor como protector y al mismo tiempo llevar encima un símbolo que represente otra fuente de seguridad. Esa doble lealtad no solo ofende a Dios, sino que deja el alma expuesta a conflictos internos, a confusión espiritual y a ataques que, aunque no se perciban físicamente de inmediato, se manifiestan en áreas como la estabilidad emocional, el entorno familiar o la dirección espiritual.
La idolatría no comienza siempre con estatuas grandes ni con altares formales. Muchas veces comienza con una cuerda en la muñeca, con un dije colgado al cuello, con un pequeño objeto puesto bajo la almohada. Y si la motivación detrás de ese objeto es una promesa de protección espiritual, entonces ya ha cruzado la línea. En Éxodo 32, el pueblo de Israel construyó un becerro de oro mientras Moisés tardaba en volver del monte. No lo hicieron porque odiaran a Dios, sino porque querían una representación visible, algo que pudieran tocar, algo que les diera seguridad. Pero ese deseo los llevó directamente a la idolatría y la consecuencia fue juicio. Lo mismo ocurre hoy cuando las personas buscan visiblemente lo que solo puede recibirse por fe. Los objetos de protección se han convertido en becerros modernos que no solo distraen, sino que provocan el desagrado del cielo. Es importante entender que el poder de Dios no necesita ser apoyado por ningún material. Él no requiere cuarzos, ni símbolos, ni piedras, ni dijes para cubrir a sus hijos. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra no necesita accesorios, no requiere refuerzos, es perfecta en sí misma. Quien depende de Dios no necesita más. Cualquier añadido representa una declaración de insuficiencia, una insinuación de que Dios no es suficiente protector. Y eso constituye una negación espiritual, aunque no se exprese verbalmente. Los amuletos y objetos de poder no son regalos decorativos, son puntos de contacto espiritual, son ataduras disfrazadas de adorno. En algunos casos han sido consagrados en altares ocultistas antes de ser vendidos o regalados. En otros han sido cargados con invocaciones para atraer, sellar o retener ciertas energías. Aunque quien lo recibe no lo sepa, la conexión ya está hecha. Es por eso que muchos sienten pesadez, opresión o confusión sin entender que la causa no está en lo visible, sino en lo que portan. La ropa espiritual que cubre al creyente no puede convivir con elementos que representan otra autoridad. Efesios 6:11 nos ordena: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa armadura no incluye piedras ni metales cargados, incluye verdad, justicia, evangelio, fe, salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nada más, nada externo, todo interno y divino. Cuando se cambia la armadura por adornos supuestamente espirituales, se debilita el espíritu y se sustituye la autoridad por apariencia, ¿no? El creyente está llamado a caminar por fe, no por amuletos, a confiar en la voz del Espíritu, no en la energía de un objeto, a rendirse a la soberanía del Altísimo, no a buscar atajos que calmen la ansiedad. La ansiedad espiritual lleva a muchos a buscar respuestas rápidas, soluciones inmediatas, refugios visibles, pero ese impulso es terreno fértil para que lo falso tome forma. En lugar de fortalecer el alma, estos objetos la esclavizan a una dependencia constante. Se tiene miedo de quitárselos, como si al hacerlo se desprotegiera. Esa sensación es señal clara de que la fe ha sido reemplazada. Romanos 1:22 a 23 describen una realidad espiritual impactante. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría en cualquier forma es una sustitución de la gloria de Dios. Y cada vez que alguien carga un amuleto con esperanza espiritual, está haciendo precisamente eso, reemplazando la cobertura de lo alto por algo creado por manos humanas. Dios no bendice lo que está contaminado. Y aunque la persona no entienda la raíz espiritual del objeto, el mundo invisible sí la reconoce. Los principados y potestades no necesitan permiso verbal, solo necesitan acción. Cuando alguien acepta portar algo
que representa una energía no divina. Está dando acceso al enemigo para operar con legalidad en su vida. Y por eso hay vidas estancadas, oraciones sin respuesta, cielos cerrados. No porque Dios no quiera actuar, sino porque no puede hacerlo mientras haya ídolos escondidos. Es tiempo de revisar qué llevamos puesto, qué tenemos colgado, qué hay en nuestras casas, en nuestras mochilas, en nuestros bolsillos. Nada debe ocupar el lugar de la fe en Dios. Nada debe ser cargado como fuente de seguridad más allá de la cruz. Si hay algo que se porta por protección, es tiempo de desecharlo. No se ora por ello, no se guarda por si acaso. Se destruye, se rompe, se quema, tal como lo hicieron los creyentes en Éfeso, quienes después de creer en Jesús trajeron sus libros y objetos de magia y los quemaron públicamente. Hechos 19:19. Esa es la única forma de cortar legalmente con el reino de las tinieblas. El Señor no comparte su gloria con nadie. Y cuando Él ve que alguien decide abandonar por completo todo objeto que representa otra fuente de poder, entonces libera una gracia nueva, una unción fresca, una restauración total. Los cielos se abren, la fe se renueva y la comunión se fortalece. No se necesita protección artificial, se necesita santidad. Y la santidad comienza con una decisión radical. Solo Dios será mi escudo. Todo lo que compite con esa declaración, todo lo que reemplaza ese pacto, es una maldición disfrazada. Y aunque parezca inofensivo, aunque lo regale a alguien querido, aunque tenga un diseño atractivo, si su raíz no es el Espíritu de Dios, debe salir. Porque nada que provenga del error puede producir bendición. Y toda bendición que se pierde por un objeto ocultista es una oportunidad espiritual que se cierra hasta que la obediencia sea total. Quien confía en el Altísimo no necesita amuletos. Quien camina bajo su sombra no requiere símbolos. Quien ha sido sellado por el Espíritu no puede ser cubierto por metales, hilos ni piedra. Esa es la verdad que hoy debe ser abrazada. Esa es la libertad que se debe recuperar. Y una vez que esa puerta se cierra, se comienza a oír con más claridad. El alma se alinea, la mente se limpia y el cielo responde. El alma humana ha sido diseñada para amar y ser amada. Esa necesidad profunda, cuando no es guiada por el Espíritu de Dios, se convierte en uno de los blancos más vulnerables para las artimañas del enemigo. Nada revela más esta realidad que la práctica de los llamados favores amorosos. Actos que en apariencia buscan sanar el corazón roto, restaurar una relación o atraer una conexión ideal, pero que en esencia representan pactos oscuros disfrazados de compasión. En cada intento por forzar el amor a través de medios espirituales ajenos a Dios, se activa una cadena de maldición invisible que no solo distorsiona la voluntad divina, sino que corta directamente el fluir de las bendiciones prometidas. La raíz del error comienza cuando el amor se convierte en obsesión. Donde antes había oración, ahora hay consulta. Donde antes había espera en el tiempo de Dios, ahora hay urgencia. En ese espacio de ansiedad y desesperación surgen voces que ofrecen soluciones rápidas. Un endulzamiento para que regrese. Un ritual de unión energética para que no se aleje. Una invocación para que solo piense en ti. Nada parece dañino a simple vista. Se presenta como un acto de protección del vínculo, como un recurso para salvar una relación, pero el origen de estas acciones no es la sabiduría divina, sino la manipulación espiritual. Y cada vez que alguien acude a ellas, está diciéndole a Dios que su plan no es suficiente, que su forma de actuar no es eficaz y que su tiempo es demasiado lento. En Cantares 8.4 se nos entrega un principio espiritual de gran profundidad. Os conjuro, hijas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. El amor verdadero no puede ser forzado, solo se manifiesta en libertad,
en reciprocidad, en voluntad, intentar despertarlo antes de tiempo o en la persona equivocada es abrir una puerta que desalineará todo lo que Dios estaba preparando. Los llamados amarres, endulzamientos o cualquier otro tipo de intervención espiritual para alterar la voluntad de alguien son, en esencia, un acto de brujería emocional. Se basan en el uso de palabras, objetos o invocaciones que buscan influir en el alma ajena sin el consentimiento libre de la otra persona. Esa es una violación espiritual, una manipulación que desafía la autoridad de Dios sobre los sentimientos humanos. La Escritura prohíbe con claridad todo acto de encantamiento. En Miqueas 5:12 dice: asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Esa destrucción no es solo una acción externa que Dios ejecutará en el juicio final. Es también una señal de lo que Él hace cuando encuentra prácticas ocultas en el corazón de su pueblo. Las desenmascara, las deja sin efecto, las exhibe como lo que realmente son: estrategia del enemigo para desviar a los hijos de la fe hacia relaciones construidas sobre control, dependencia y dolor. Cada intento por retener a alguien a través de medios espirituales que no son santos es una forma de idolatría disfrazada de deseo legítimo. Y Dios no tolera ídolos en el altar del corazón. Cuando se acude a un hechizo de amor, aunque esté envuelto en palabras suaves y buena intención, se está realizando una sustitución. Se reemplaza la oración por el conjuro, la esperanza en Dios por la acción del ocultismo, la guía del Espíritu Santo por el consejo de quienes comercian con lo invisible. Este tipo de decisiones no quedan sin consecuencia. El alma se contamina, el corazón se endurece, la percepción espiritual se nubla, y en lugar de atraer bendición, se atrae juicio. No hay pacto afectivo que justifique una ruptura del orden divino, y ningún lazo construido sobre manipulación puede mantenerse bajo el favor de Dios. La historia bíblica nos ofrece una revelación poderosa en el relato de Sansón y Dalila. En Jueces 16, Dalila usó la cercanía afectiva para manipular la voluntad de Sansón, extrayendo de él el secreto de su fuerza. Esa manipulación, que se presentó como un acto de amor, condujo a la caída del hombre apartado por Dios. No fue un ataque violento, fue una seducción constante. Y en su trasfondo hubo una motivación espiritual: doblegar lo que Dios había establecido para un propósito mayor. Este relato no solo ilustra lo que puede ocurrir cuando el amor se convierte en un instrumento de presión, sino también el peligro que existe cuando el afecto no se somete al discernimiento espiritual. En muchos contextos contemporáneos, las llamadas brujas blancas o sanadoras del corazón ofrecen servicios para resolver temas sentimentales mediante rituales que involucran velas, oraciones mezcladas, fotografías, prendas íntimas e incluso nombres escritos sobre objetos que se entierran o se atan con hilos de colores. Estos actos, que prometen unión o reconciliación, no son otra cosa que pactos espirituales encubiertos. Cada vez que se participa en ellos se produce una legalidad en el mundo invisible que afecta no solo la relación, sino también la vida emocional, la identidad espiritual y el propósito personal. Dios no puede respaldar lo que ha sido edificado con fundamento ilegítimo. El principio de la obediencia amorosa se encuentra reflejado en 1 Corintios 13. Allí se describe el amor como paciente, bondadoso, sin envidia ni jactancia. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Este tipo de amor solo puede florecer bajo la guía del Espíritu.
Pero cuando el amor se forza a través de medios sobrenaturales que no provienen de Dios, se está creando una caricatura de lo que el cielo diseñó. Lo que surge de ahí es una relación cargada de temor, de dependencia, de falta de paz. Y el fruto no puede ser bendición porque la raíz está contaminada. No importa cuán fuerte sea el deseo. Si el medio utilizado para alcanzar ese deseo contradice los principios divinos, el resultado siempre será una pérdida disfrazada de ganancia. En Proverbios 4:23 se nos instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto implica una responsabilidad espiritual: custodiar las emociones, discernir los sentimientos, filtrar los deseos. El corazón no puede ser entregado a rituales, a instrucciones de desconocidos, ni a promesas basadas en manipulación espiritual. El corazón pertenece a Dios y quien se lo entrega a otra fuente está comprometiendo su futuro. No hay ritual que pueda forzar la voluntad de alguien sin pagar un precio espiritual. No hay hechizo que produzca amor real. Lo que parece amor es esclavitud. Lo que aparenta ser unión es atadura. Y todo lo que nace fuera de la voluntad de Dios, aunque parezca fructífero por un tiempo, termina en desolación. El enemigo no ofrece regalos gratuitos. Cada favor tiene un costo. Y en el terreno sentimental, ese costo es la distorsión del diseño divino para el amor, el matrimonio y la intimidad. La restauración de un corazón herido no se consigue invocando fuerzas que prometen consuelo a través de encantamiento. Se logra volviendo a la fuente del amor puro. En Jeremías 31:3, Dios declara: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Ese amor no necesita ser invocado, porque ya ha sido entregado. No necesita ser forzado, porque ya ha sido expresado. Solo necesita ser recibido en santidad y vivido en obediencia. Quien confía en Dios espera su tiempo. Quien se somete a su voluntad reconoce que no todo lo que desea es parte del plan. Y quien entrega su vida emocional a su cuidado no necesita buscar unión mediante rituales ajenos, porque sabe que lo que viene de Dios trae paz. La paz es el sello de la bendición. Donde no hay paz, no hay favor. Y toda práctica que perturba el alma, aunque se revista de amor, es una señal de que hay algo que corregir. En Oseas 2:19-20, Dios describe cómo restaura a su pueblo con palabras de pacto: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Este es el modelo de unión verdadera. Un pacto basado en justicia, no en hechizo. En fidelidad, no en control. En misericordia, no en manipulación. Todo lo que se construye fuera de ese patrón, por muy noble que parezca la intención, es un altar levantado en terreno equivocado. La respuesta de Dios para el alma solitaria, para el corazón traicionado, para el anhelo profundo de amar y ser amado, no es el ritual, es el encuentro, es la intimidad con su presencia, es la restauración desde adentro. En vez de buscar fórmulas para atraer a alguien, Él invita a ser transformados por su amor, porque solo un corazón lleno de Dios puede amar con verdad, y solo quien ha sido sanado por la gracia puede establecer vínculos duraderos y bendecidos. Las bendiciones en el área sentimental no se liberan mediante fórmulas, se revelan a través de la obediencia, y cada paso hacia el ocultismo en busca de amor es un paso que aleja del verdadero propósito. Lo que el enemigo ofrece con rapidez, Dios lo entrega con fundamento. Y lo que parece un favor hecho por compasión, si viene de las tinieblas, siempre traerá consecuencias. El llamado es claro: renunciar a todo intento de controlar el amor con métodos no consagrados. Romper todo lazo espiritual que se haya creado a través de actos de hechicería emocional. Destruir todo objeto, oración o ritual que haya sido parte de un pacto sentimental
fuera de la voluntad de Dios. Arrepentirse, pedir limpieza, consagrar el corazón al único que puede escribir historias de amor con propósito eterno. Quien espera en Dios no será avergonzado. Quien se guarda para Él no será desechado. Y quien rechaza la manipulación oculta será recompensado con paz, dirección y bendición. Porque el amor verdadero no nace de un conjuro, sino de un diseño divino activado por fe, sostenido por obediencia y sellado por la presencia de Dios. ¿Estás listo para reconocer si alguna forma de manipulación sentimental ha tomado lugar en tu vida espiritual? Aún hay más verdades que necesitas conocer. El enemigo no se detiene y cada favor ofrecido por su sistema es una cadena disfrazada. La siguiente puede estar más cerca de lo que crees. Cuando el alma pierde su conexión con el cielo, comienza a buscar respuestas en cualquier parte de la tierra. La necesidad de dirección es parte de la naturaleza espiritual del ser humano. Y es justamente esa necesidad la que el enemigo explota con mayor astucia. No siempre ofrece caminos oscuros desde el inicio. Lo más común es que presente alternativas disfrazadas de luz, de sabiduría, de misticismo refinado. Así opera el tarot. No como una amenaza grotesca, sino como un ofrecimiento sutil de conocimiento anticipado. Como si la revelación estuviera al alcance de unas cartas o de un oráculo guiado por una fuerza neutra. Pero lo que parece un favor se transforma en un velo. Lo que promete claridad en realidad ofusca. Lo que busca orientar desorienta. Porque no hay neutralidad en el mundo espiritual. O la voz proviene de Dios o proviene de una fuente contraria a Él. Lo más peligroso de estas prácticas no es solo lo que invocan, sino lo que sustituyen. Cada vez que alguien acude a las cartas, a la lectura de manos, a los péndulos o a los horóscopos como fuente de dirección, está tomando la decisión de no esperar la voz del Espíritu Santo. Está intercambiando la guía de Dios por una imitación. Está tomando decisiones con base en imágenes, símbolos y supuestas vibraciones, cuando la única luz verdadera para el camino del creyente es la palabra revelada. En Salmo 119, 105 está escrito: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo no es solo una declaración poética, es una instrucción espiritual. El camino del justo no se alumbra con cartas, ni con signos, ni con interpretaciones esotéricas. Se alumbra con verdad. Y la verdad no tiene múltiple forma. Tiene un solo nombre: Jesucristo. El problema se intensifica cuando estas prácticas comienzan a ganar espacio entre quienes afirman creer en Dios. No lo hacen de forma frontal. Se filtran disfrazadas de espiritualidad alternativa. Aparecen en espacios donde la oración ha sido sustituida por sesiones de energía, donde la búsqueda en la Escritura ha sido reemplazada por consultas rápidas a tarotistas que afirman canalizar la energía del universo. Afirmaciones que suenan profundas, pero que son huecas. Palabras suaves que esconden la verdadera intención: apartar al alma de su dependencia absoluta del Creador. Y en esa sustitución se produce una ruptura espiritual que no siempre se percibe de inmediato, pero que termina por apagar la voz de Dios en el corazón. En Isaías 8:19 el Señor advierte con claridad: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esta pregunta tiene el peso de una acusación, porque cuando alguien recurre a estos métodos, está admitiendo que ha dejado de confiar. Está reconociendo que la impaciencia, la inseguridad o el deseo de control son más fuertes que la fe. No se trata solo de un acto prohibido, se trata de una traición a la intimidad que Dios quiere tener con cada uno. Porque Él no desea que sus hijos caminen a ciegas, pero tampoco que busquen luz en lugares donde no hay nada más que sombra. Muchos afirman que no creen realmente en estas prácticas, que lo hacen solo por curiosidad o diversión, que no les dan poder real,
pero siguen participando de ellas como si fueran inocuas. Lo que no entienden es que en el ámbito espiritual no hay espacio para la indiferencia. La participación, aunque sea pasiva, activa dinámicas invisibles. En el reino espiritual no hay coincidencias ni juegos. Todo tiene una raíz, una consecuencia, una repercusión. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, se compara la rebelión con el pecado de adivinación y la obstinación con la idolatría. Esta comparación revela una verdad inquietante. Cuando alguien se resiste a depender de Dios, inevitablemente cae en formas de consulta que, aunque vestidas de modernidad, son tan antiguas y peligrosas como las que se practicaban en los tiempos de los reyes infieles de Israel. Dios no comparte su dirección con espíritus ajenos. Y cuando una persona abre su corazón a mensajes que no provienen del Espíritu, se vuelve vulnerable a la confusión, al error, al engaño. La adivinación no solo engaña al que la consulta, sino que lo aparta progresivamente de la capacidad de discernir lo verdadero. Lo vuelve dependiente de señales externas. Lo empuja a tomar decisiones según lo que las cartas digan, en lugar de esperar en oración, en ayuno, en meditación de la palabra. Y así, lentamente, se sustituye la comunión por una relación con lo incierto. Se cierra el oído espiritual a la voz de Dios y se abre al susurro de lo desconocido. En el libro de Hechos, capítulo 16, se narra cómo una joven esclava tenía espíritu de adivinación y daba grandes ganancias a sus amos con sus predicciones. Cuando Pablo, guiado por el Espíritu Santo, la enfrentó, no negoció con ella, ni intentó redirigir su don. Expulsó el espíritu, porque no se puede purificar lo que ha nacido de fuente impura. No se puede cristianizar el tarot, no se puede redimir la adivinación. Hay que desecharla, erradicarla, renunciar a ella con radicalidad. Porque mientras ese vínculo exista, la voz de Dios no podrá ser escuchada con claridad. El alma estará dividida entre dos fuentes, la verdad y la apariencia. El deseo de conocer el futuro es natural en una humanidad herida por la incertidumbre. Pero la respuesta de Dios frente a ese deseo no es el tarot, es la confianza, es el descanso, es el silencio que precede a la revelación. En Jeremías 33:3, él dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la invitación divina. Un acceso directo a la sabiduría celestial, sin necesidad de intermediarios ocultistas, sin símbolos, sin cartas, solo un corazón dispuesto, solo un alma rendida, solo una fe activa. El enemigo sabe que quien escucha la voz de Dios no puede ser fácilmente engañado. Por eso ofrece estas alternativas como una forma de distorsión. Porque el tarot no solo cambia el canal de comunicación espiritual, también reprograma el pensamiento. Lleva a la persona a actuar según sugerencias manipuladas, a evitar decisiones que eran parte del plan divino, a temer cosas que no tenían poder real. La lectura se convierte en sentencia, el consejo en esclavitud. Y lo que comenzó como una simple consulta se transforma en una cadena invisible que condiciona cada paso. En Deuteronomio 13, 1-3, Dios advierte incluso contra los profetas o soñadores que hagan señales o prodigios y añade que si ese profeta induce a seguir a otros dioses, no debe ser escuchado. Porque aun cuando una palabra parezca acertada, si no lleva el corazón hacia el Creador, no viene del cielo. El discernimiento espiritual no se mide por la exactitud del mensaje, sino por su origen y su efecto. Ese mensaje me acerca más a Dios, fortalece mi fe, me empuja a obedecer su voluntad.
Si no es así, debe ser rechazado. La verdad de Dios no necesita cartas para ser comunicada. Él habla a través de su espíritu, a través de su palabra, a través de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él no juega con símbolos, no necesita claves secretas, no utiliza figuras arquetípicas para instruir a sus hijos. La claridad de Dios no depende del azar, depende de la disposición del corazón. En Romanos 8:14 está escrito: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía no es ocasional, es constante, no depende de materiales, depende de la relación. Cada vez que una persona sustituye la oración por una consulta de tarot, está apagando el espíritu. Está diciendo que necesita otra voz. Está indicando que la palabra revelada no le basta. Y ese es el inicio de la pérdida espiritual más sutil. Porque cuando el espíritu se apaga, todo lo demás se apaga con él. El discernimiento, la paz, la dirección, la cobertura. Y por más que las cartas digan que hay éxito o que el amor está cerca, el alma permanece desprotegida. La obediencia a la voz de Dios siempre conduce a vida, pero la adivinación, por muy adornada que esté, siempre lleva a muerte espiritual. No se trata de un juego ni de una moda. Se trata de un sistema diseñado para sustituir la revelación divina por una caricatura, para ocupar el lugar del espíritu con una voz extraña, para mantener al alma atada a una fuente contaminada. No importa si la lectura es gratuita o si quien la realiza afirma hacerlo con buenas intenciones. La raíz sigue siendo la misma y la raíz determina el fruto. Por eso el llamado no es a analizar si el tarot funciona o no. El llamado es a discernir si viene de Dios. Y si no viene de Dios, debe ser cortado sin vacilación. El altar debe ser purificado, el corazón debe volver al silencio de la oración, a la búsqueda genuina, a la comunión que no necesita códigos ni mazos, sino tiempo en su presencia, porque es ahí y solo ahí donde la verdadera dirección se recibe, no como una respuesta momentánea, sino como una transformación permanente. No hay atajo espiritual que supere al caminar con el Espíritu. No hay revelación en las cartas que pueda competir con la voz de Dios resonando en el alma. No hay símbolo que reemplace su presencia. Y cada favor ofrecido por quienes practican la adivinación, aunque venga disfrazado de consejo sabio, es un ladrón de bendición, un manipulador de destino, un silenciador de promesa. Dios sigue hablando, no ha dejado de guiar, no ha cerrado su boca, solo está esperando que el corazón vuelva a confiar, que renuncie a las voces falsas, que derribe los altares erguidos a la adivinación y que en su lugar levante un altar de obediencia. Escucharás lo que Él aún quiere decirte. La siguiente trampa puede estar disfrazada de abundancia, pero no todo lo que brilla es bendición, aún queda más por revelar. El deseo de prosperar ha sido instalado en lo profundo del corazón humano. Es parte del diseño de Dios. Él no creó al hombre para la escasez ni lo llamó a una existencia de miseria, sino a una vida plena, bendecida, establecida sobre su favor. Pero lo que fue creado con un propósito espiritual, cuando es arrancado de su fuente original, se convierte en un terreno fértil para el engaño. En ese terreno florecen los llamados rituales de prosperidad, prácticas disfrazadas de luz que prometen abrir caminos, atraer dinero, multiplicar recursos, promesas que no vienen del cielo, sino de una arquitectura espiritual construida para desviar el corazón de la verdadera provisión. Quien acude a estos ritos no lo hace siempre desde la maldad, sino desde la desesperación. Esa es la estrategia. Ofrecer soluciones rápidas cuando la esperanza parece lejana. Se introducen fórmulas para activar la abundancia. Se recitan palabras para abrir el flujo del dinero. Se mezclan elementos, fechas, colores y objetos con instrucciones precisas. Se les llama decretos, pero no nacen de la palabra.
Se les llama portales, pero no los abre Dios. Y todo lo que el hombre toca sin la dirección del Espíritu termina contaminando el altar. La Escritura revela que el Señor es quien da el poder para hacer riqueza. En Deuteronomio 8:18 se afirma: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Cuando se busca ese poder en otra fuente, se niega el pacto. Cuando se confía en un rito, se anula la fe. Cuando se repite una fórmula espiritual sin la dirección del Espíritu, se entra en terreno de idolatría. No hay neutralidad. Todo acto que no nace de la obediencia se convierte en rebelión, aunque esté cubierto de intenciones nobles. Porque Dios no bendice lo que no ha ordenado, y no se puede forzar la mano de quien lo posee todo con métodos que Él no aprueba. El alma que se somete a estos ritos comienza a recibir una sensación de poder, de control, de logro. Pero ese poder no viene de lo alto, y si no proviene de Dios, a su efecto no puede traer vida. Lo que aparenta abrir puertas, en realidad las sella. Lo que parece atraer bendición, bloquea el acceso al propósito. Porque no es lo mismo éxito que favor. No es lo mismo obtener que ser respaldado. Muchos logran acumular recursos, pero están vacíos, inquietos, sin paz. Porque el enemigo puede ofrecer resultados temporales, pero nunca puede entregar propósito. Puede disfrazar una maldición de prosperidad, pero no puede impartir la bendición que enriquece sin añadir tristeza. En Proverbios 10:22 está escrito: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esta es la línea divisoria. Si lo que se ha obtenido trae carga, ansiedad, miedo, orgullo o dependencia de más rituales, entonces no proviene de Dios. Porque lo que Él entrega viene con descanso. Y ese descanso solo lo experimenta quien decide confiar en el tiempo de Dios, en su provisión, en su método. No en atajos, no en fórmulas, no en decretos, sin obediencia. Porque el poder de declarar no está en la repetición de frases, sino en la autoridad que solo se otorga cuando hay sumisión total a su voluntad. La verdadera prosperidad no se logra activando energías, sino alineando el corazón. Es el resultado de una vida sembrada en obediencia, regada con integridad y cosechada con fe. No necesita rituales, no requiere velas, monedas, listones, calendarios lunares, ni palabras canalizadas. Solo requiere comunión. Y cuando esa comunión es real, todo lo demás llega como consecuencia, no como meta. Porque el propósito no es tener, sino ser. Ser conforme al diseño de Dios. Y eso es algo que ningún rito puede producir. ¿Estás listo para discernir entre la prosperidad que viene de Dios y la que solo aparenta ser bendición? Lo que sigue revelará otra capa de oscuridad disfrazada de ayuda, porque aún queda una forma más sutil de engaño. Nada produce más ansiedad en el alma que el dolor prolongado. Cuando el cuerpo sufre, cuando la mente se fatiga, cuando el corazón se siente abatido, surge en lo profundo una urgencia desesperada por alivio. Esa necesidad legítima se vuelve el anzuelo perfecto para atraer prácticas que prometen sanación inmediata, pero que abren grietas invisibles en el espíritu. Lo que se presenta como un acto de ayuda termina convirtiéndose en un canal de contaminación. Detrás de un cuenco tibetano, de una limpia con huevos, de una oración mezclada con invocaciones desconocidas, se oculta una transferencia espiritual que no libera, sino que encadena. El error no está solo en el acto, sino en la fuente. Dios es sanador. Él se revela como Jehová Rafa, el que restaura cuerpo, alma y espíritu. Pero esa sanidad no se obtiene manipulando energías, ni vibraciones, ni combinaciones esotéricas de palabras. La verdadera sanidad fluye del Espíritu Santo y opera dentro de un diseño de obediencia y fe. En Éxodo 15:26 se declara: yo soy Jehová, tu sanador.
Esta afirmación no deja espacio para intermediarios espirituales ajenos. No hay compatibilidad entre el aceite ungido por Dios y el ritual preparado por manos impías. Cuando se mezcla lo santo con lo profano, se contamina el altar. Y el alma que busca alivio fuera del pacto termina recibiendo más aflicción disfrazada de calma. Muchos de los llamados rituales de sanación espiritual están arraigados en doctrinas antiguas, prácticas chamánicas, sincretismos ocultos y cultos a entidades espirituales que no provienen del cielo. La limpieza con elementos naturales no es el problema en sí, sino el espíritu con el que se ejecuta. Cuando se declara que el mal puede ser absorbido por un objeto o que una dolencia emocional puede extraerse a través de palabras rituales, se está reconociendo la autoridad de otra fuente. En lugar de buscar al Dios vivo, se consulta a una creación caída. Y eso no solo no sana, enferma más. En Levítico 19:31 se advierte: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Toda forma de sanación que implique contacto espiritual con fuerzas no redimidas es por definición una contaminación, porque aunque el dolor se apacigüe por un momento, la carga espiritual permanece. La apariencia de alivio es una distracción, una ilusión que impide al alma clamar al único que verdaderamente puede restaurar. Es un reemplazo sutil, un desvío de la fe. Y quien cede a esa sustitución sin saberlo, interrumpe el flujo de bendición y activa ciclos de tormento silencioso. No hay atajo para la verdadera sanidad, solo hay rendición. Y cuando el alma se somete por completo al proceso divino, la restauración llega sin engaño, sin sombra, sin contaminación. Porque Dios no comparte su gloria con prácticas alternas. Y toda puerta abierta a través de la sanación espiritual ajena a su espíritu es una grieta por donde la oscuridad entra, roba la paz y anula la promesa. Es hora de cerrar esas puertas y volver al único que sana de verdad. Lo más peligroso de un favor disfrazado no es el acto en sí, sino la confianza que desplaza. Lo más sutil del engaño espiritual no es la forma que toma, sino la dirección a la que empuja el corazón. Y lo más trágico de todo esto es que muchos, sin saberlo, han intercambiado la voz de Dios por susurros ajenos. Han entregado la cobertura divina por una promesa prestada, no porque desearan caer, sino porque dejaron de vigilar. Y en ese descuido se sembró una costumbre, se normalizó un símbolo, se repitió una palabra, se aceptó un consejo, y lo que parecía inocente terminó por levantar un muro invisible entre ellos y el favor de Dios. Esta conclusión no es un cierre, es un llamado, no a mirar hacia atrás con culpa, sino a mirar hacia arriba con determinación, porque Dios no está esperando perfección, está esperando rendición, no está buscando explicaciones, está esperando una decisión. Cada favor recibido fuera de su espíritu puede ser cancelado. Cada acto pactado fuera de su voluntad puede ser roto, pero no desde el temor, sino desde la verdad. Porque donde hay luz, las tinieblas no pueden resistir. Donde hay arrepentimiento, el enemigo pierde toda legalidad. Donde hay renuncia genuina, comienza una restitución que lo transforma todo. Por eso lo que hoy necesitas no es una limpieza energética, ni un amuleto, ni una lectura, ni un decreto de abundancia. Lo que necesitas es volver al altar, pero no al altar externo, sino al altar interior. Ahí donde Dios habla sin símbolos, sin velas, sin manipulación, solo su voz, solo su presencia, solo su amor. Ese lugar sigue abierto. Y la buena noticia es que, aunque hayas caído en alguno de estos favores disfrazados, aún no es tarde, porque el cielo no se cierra para quien se humilla, para quien reconoce,
para quien decide romper con todo lo que compite con la soberanía de Dios. Hay bendiciones que ya fueron escritas con tu nombre, pero que no han descendido porque el canal está bloqueado. Hoy puedes desatar lo que estaba retenido. Hoy puedes recuperar lo que habías perdido. Hoy puedes levantar tu voz sin miedo, sin vergüenza, sin máscaras. Y cuando lo hagas, el cielo responderá. No con fórmulas, sino con fuego. No con promesas vacías, sino con presencia real. Porque cuando Dios ve a un hijo que vuelve con todo su corazón, no lo juzga, lo restaura. ¿Estás listo para romper todo favor oculto y caminar bajo el único favor que no se agota, el favor de Dios? I wake up late inside the same minute. Yesterday still on my hands. Every screen says moving forward, but I'm denied by the plan. The second hand keeps skipping me like I don't exist. I knock on now, it locks the door, says I've already missed. I don't chase time anymore, it's learn how to outrun. The clock refuses me, won't let me in. Every future shuts its teeth on my skin. I'm not behind, I'm not ahead. I'm outside the line where the hours bled. The clock refuses me. Schedules stack like concrete blocks. Deadlines breathe down my neck. I trade my pulse for numbered slots. Still come up incorrect. They say wait your turn. I did until waiting wore me thin. Some doors don't open with patience, they open with permission. I'm not lost, I'm misplaced in a system built to run. The clock refuses me.